Lo conseguí después. Ah, ¿no tenés que decidirlo ya mismo? Sí. ¿Tienes que decidirlo ya? Si no lo decido ya, pues ahora son los trámites para entrar en esto. Hoy veí. Bueno, que alguien te ayude a través de esta clase a tener una respuesta. Hoy es 25 de enero del año 2015. Fue 5 de Shvat, del año 5775, y ahora que es de noche es el... Amén. Es el 6 de Shvat. Muy bien. No siempre cuenta matemática. Y estamos estudiando Pirkei Avot, con la boina nueva, que se suma a nuestro estudio. Estamos en el Perek Gimel, Perek 3, capítulo 3. En la Mishnah, que en mi versión es el número 5, pero en la tuya puede ser otra. Empieza diciendo Rabbi Hanina ben Hajinai. Mishnah Hei. A ver. No, a ver, no. Ya, correcto. Rabbi Hanina ben Hajina. Ah, ok, entonces en tu versión es la Mishnah Dalet, la Mishnah 4, y la mía es la Mishnah 5. ¿Por qué hay diferentes versiones del enumerado de las Mishnayot? Lo separan en diferentes. Porque Psukim son en la Torah. Acá no hay versículos. Porque el Pirkei Avot estaba originalmente dividido en 5 capítulos. Después el sexto es un agregado que no es parte original del Pirkei Avot. Pero las Mishnayot en sí fueron divididas más adelante. Entonces fueron divididas por diferentes personas que la imprimieron y que la copiaron. Y según cómo les pareció, según el tema dividirlo, lo dividieron. Entonces, no en todas las versiones es la misma división de Mishnayot, pero sí de capítulos. ¿Ok? Yo sea de paso, la edición que tenemos en día de versículos en la Torá no es nuestra, es cristiana. La versión nuestra la tenemos, y hay Homashim impresos con esa, pero muy pocos la usan porque la gente se confunde. Estamos acostumbrados a través de toda la historia a usar la edición que fue hecha por diferentes impresores, personas que lo llevaron a imprimir. ¿Qué? ¿Eso fue el asunto de los libros? No, bastante más adelante. No sé. Bueno, dice Rabbi Hanina ben Hajina, ¿querés leerla? Leerla vos. A ver. Rabbi Hanina ben Hajina. Hajinai. Omeram Aneor Balaira Ale Baderek y Pane y vos levantará Jare se Jare de la Bien, muy bien. Entonces, entonces dice así. Vení. Vení, Shmuel. Dice la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa? Ahora te voy a explicar por qué me reí. Pirkei Avot. Voy a tener que prestártelo de vuelta. Tengo miedo de que si te vayas no vuelvas. ¿Volvés? Bueno. Rabbi Hanina, ben Hajinai, dijo Rabbi Hanina, el hijo de Hajinai. Omer, dice así. Haneor Balaila, aquel que está, puedes traducir si querés, escribiendo. Haneor Balaila, aquel que está despierto a la noche. Aneor es estar despierto. Porque es como la lámpara. No, eso sería con Aleph. Pero con Ain, la palabra significa despierto. Ain Reish, es despierto. Haneor Balaila, el que está despierto de noche. O sea, el que se queda despierto de noche. Dame Alej Baderech, Yehidi, y aquel que anda por el camino solo. Umefanel y Bo, Levatalá, y deja su corazón libre a banalidades, cosas que no tienen valor. Otra versión, esta es la versión que yo tengo, pero la versión que vos tenés, a ver, déjame prestar un segundo del libro.
en la fotocopia. ¿Ves? La versión que vos tenés es un poco diferente. Acá mi versión dice así: el que está despierto de noche y el que va caminando solo y libera y deja su corazón abierto a cualquier banalidad, Areze Mitchayeb Benafsho. Él, eh, se, él se obliga, digamos, él causa sobre sí mismo que sea apacible de muerte. O sea, él es pasible de muerte. En otras palabras, ¿sí? En otras palabras, es pasible de muerte. ¿Sí? O sea, no es una alajá esto. ¿Qué está tratando de decir? Que aquel que hace estas cosas, él no se merece vivir, no se merece seguir vivo después de los 120 años. ¿Por qué? Pero antes de explicar por qué, quiero explicar las dos versiones. La versión que yo tengo acá dice: el que está despierto de noche, un tipo de persona, y otro tipo de persona. Y el que anda caminando de noche solo y está ocupado de banalidades, se hace pasible, bla, bla, bla. Pero tu versión es diferente, dice. Es como tres diferentes casos. El que está despierto de noche, o el que está caminando solo de noche, perdón, por el camino, o el que simplemente se entrega a las banalidades. La versión que yo tengo es el que está despierto de noche, o el que va solamente por el camino y está libre a cualquier banalidad. O sea, la segunda se convierte en solamente una. En tu versión son dos opciones diferentes. O caminar solo, o estar en la pavada. La versión mía es el que camina solo y está en la pavada, como si fuera al mismo tiempo. No importa, son diferentes versiones del mismo tema. La pregunta es: ¿por qué esta persona se hace posible de muerte? La explicación es simple, en el sentido, o sea, en el sentido más simple es que ¿cuál es la diferencia entre una persona y un animal? El animal vive, no se hace preguntas, no tiene un propósito específico que él sea consciente de él, come, se muere, ya está. ¿Tiene parte en la vida eterna? ¿Vive eternamente? No. Su alma es parte de la naturaleza y al desaparecer, y al morir, muere. No es que sigue una vida eterna el alma del animal, no es parte de la eternidad. El ser humano fue creado con intelecto. Dios le dio un alma que piensa. Por lo tanto, él puede ser meritorio de la eternidad, de vivir eternamente, después de 120 años. Pero para eso tiene que ser un ser humano y no ser un animal. Si la persona baja al nivel de un animal, entonces ya no se merece la eternidad, porque él mismo se degradó a sí mismo a vivir una vida temporal, no una vida eterna. Entonces una persona que no se considera a sí mismo persona y está despierto de noche, o sea, las personas en general de noche duermen. Él no duerme de noche. Él de noche no hace nada, está despierto, pierde su tiempo. Un animal. ¿Eh? Un insomnio entonces no es su culpa. Lo que quiero decir no es una alajá, sino la idea. Es una persona que se queda despierto a las noches, camina solo por el camino pensando en cualquier pavada, sin un propósito, sin una intención. Entonces baja de nivel y ya no tiene vida en el mundo por venir. Esa es la idea. Y no estamos hablando acá de temas alágicos ni técnicos, diciendo este no tiene una vida en el mundo por venir, sino que una persona que no aprovecha lo que Dios le dio para tener un propósito en este mundo y usar su mente para cosas importantes, sino que simplemente se la pasa despierto de noche, viviendo una vida de banalidades, entonces perdió su parte del mundo por venir, porque él mismo se separó de la eternidad, del motivo por el cual él fue creado. Una explicación más simple. Pero vamos a ver, según la explicación de Rabbi Nachman, una explicación más compleja. ¿Por qué me reí antes? ¿Te acordás que me reí? Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Lo recuerdas? Bueno, me he reído y la pequeña sonrisa se ha dibujado en mi rostro pacífico. Generalmente, ¿eh? La buena. ¿Cómo? ¿Fue la buena? ¿La buena? La buena. Ah, si fuera buena, puede ser que haya tenido parte, pero no de manera consciente. Es porque hoy escuché una clase de el Rav Sherky, Rav Uriah Sherky, que escucho muchas clases de él, y él daba acá una explicación según Rabbi Nachman de Breslev. Pero, ahora que yo. ¿Tenés Pirkei Avot? No. ¿Te digo una vez Pirkei Avot? No. Entonces es hora de que tengas Pirkei Avot. Toma, guardalo, cuidalo, protegelo, amalo. Es tuyo y solamente tuyo. El lado sanado lo imprimí especialmente para que puedan tener cada uno su Pirkei Avot y escribir sus comentarios al costado. ¿Ves que tenemos un espacio vacío al costado para que puedas escribir lo que yo enseño o lo que se te dé la gana mientras tengas relación con los Pirkei Avot? Itzhak, mostrale dónde estamos.
Fíjate, dice, estamos en capítulo 3, en la Mishnah 4 en la versión de ustedes. Hola Shmuel. Ah, bienvenido. ¿Encontraste el Pirkei Avot? No, está bien. Entonces te voy a prestar un Pirkei Avot. No hagas como Shmuel, Gerson. Toma. Usa eso mientras. Estamos en la Mishnah 5, en la Mishnah 4 del Perek 3. ¿Ok? Entonces el rabino da una explicación sobre una imagen de Breslev. Y es interesante que yo justo la acabo de encontrar de dónde la sacó aparentemente esta explicación, que es lo que tengo enfrente mío. Y me pareció gracioso que justo tengo el mismo libro y la misma fuente que el rabino me enseñó. Okay, nada más por eso se dibujó una sonrisa en mi rostro pacífico, en especial hoy que tengo una boina nueva. Ustedes no me dijeron nada. Ah, ahí está, muchas gracias. Ahora sí. Rabbi Nachman dice lo siguiente. Él dice que esta Mishnah no está hablando en un sentido negativo, sino en un sentido positivo. ¿Qué significa? ¿Cómo leímos recién? Lo voy a leer de vuelta por ustedes. Dijo la vieja Nina Ben Hajinai, estamos en el Perek Gimel, Mishnah Dalet, Aneor Balayla, el que está despierto de noche, el que se queda toda la noche despierto. Escucharon sobre gente que se queda toda la noche despierto. Y que va caminando por la calle solo. Y su corazón está abierto a la vanidad, o sea, no vanidad en el sentido de orgullo, sino a cualquier pavada. ¿Sí? Entonces pierde su parte del mundo por venir. ¿Por qué? Porque la persona viene a este mundo, tiene una mente, tiene un intelecto, y en este mundo para poder usarla, cumplir su propósito, si la persona se queda despierto de noche, como un animal, y camina y está todo el tiempo pensando en vanidades, entonces no cumple su propósito, entonces baja el nivel de un animal, pierde su parte en la eternidad. Pero estamos leyendo ahora la Mishnah en sentido negativo, como si fuera algo malo. Pero ahora, según Rabbi Nachman, vamos a leer como si fuera todo esto algo bueno, en un sentido positivo. ¿Qué significa? Dice así. Aneor Balaila, el que está despierto de noche y camina por la calle solo. Vamos a leerlo de adentro, ¿está bien? ¿Me perdonas si lo leo de adentro? ¿Eh? No. ¿No hay problema? Ok. Para entender esto vamos a tener que explicar algunas cosas antes. Rabbi Nachman dice lo siguiente, dice, hay gente, herejes, que dicen que el mundo es lo que se llama en hebreo, que es un concepto filosófico, mejuyaba metziut, o sea, está obligado a existir. Hay herejes que dicen que el mundo está obligado a existir. ¿De qué están hablando Rabbi Nachman? Rabbi Nachman habla de filósofos. ¿Sí? La filosofía griega, en general, decía que el mundo tiene la obligación de existir. En el sentido no de que alguien lo obliga, sino que es la naturaleza del mundo existir. Y siempre va a existir, y siempre tiene que existir, y siempre existió. ¿Por qué? ¿De dónde viene el mundo para los filósofos griegos de esa época? Siempre existió. ¿Pero por qué siempre existió? Porque ¿de dónde viene el mundo? Según los filósofos griegos. ¿Eh? ¿De qué? Del mundo de las ideas. Ah, ok, está bien. Pero ¿de dónde vienen las ideas? ¿Eh? Del eterno. De Dios. ¿Ok? Entonces, existe Dios. Y el mundo sale de Dios. El mundo es creado desde Dios, como una esponja. Apretás la esponja, sale agua. También a Dios apretar, según los filósofos, sale un mundo. El mundo está dentro de Dios y de fuera de Dios sale el mundo. ¿Ok? Entonces, Dios está por encima del tiempo. Siempre existió. ¿El mundo de dónde viene? De Dios. Entonces, el mundo también siempre existió. Y también está por encima del tiempo. Siempre va a existir. Es eterno igual que Dios. O sea, la existencia sin necesidad de la voluntad. Exactamente. Esa es la diferencia entre los filósofos y lo que pensamos los judíos. Los judíos dicen, hay voluntad. Dios tiene voluntad. Por lo tanto, Él creó el mundo. El mundo no existió siempre. El mundo existió siempre significa que no es una creación de Dios en forma voluntaria, que Él quiso crearlo, decidió crearlo, sino que, así como Dios existe, el mundo tiene que existir. Entonces ellos no lo ven a Dios como una cosa que tiene voluntad, como un ser con voluntad, como una personalidad, sino como una máquina, digamos, como un sistema.
como un intelecto. Si existe Dios, existe el mundo. Y por eso el mundo es igual que Dios, es eterno. Pero los judíos dicen no. Dios tiene voluntad y el mundo lo creó Él. Porque decidió. Y antes de crearlo, no existía. Ahora, en realidad, piensen conmigo. Es diferente, es muy diferente el pensamiento del creyente que del filósofo. El filósofo dice que el mundo siempre existió, y el creyente que dice que el mundo no siempre existió y de repente existió. ¿Están de acuerdo? Eso sí lo vemos de manera infantil, de manera básica la idea. Pero nosotros profundizamos un poco más, vamos a darnos cuenta que en realidad el pensamiento del creyente es en cierto punto casi igual al de los filósofos, que el mundo siempre existió. ¿Por qué? Porque la creación tenía el plan de hacer el mundo. Entonces, Bueno, pero en un momento era plan y después se fue el mundo. Entonces, pero tenía esencia. ¿el mundo? ¿Qué? ¿El mundo? Tenía esencia su An- creación, sin tener existencia. Bueno, está bien, pero hay una diferencia. Antes estaba y después no. Antes era existencia y después existencia. Entonces hay un antes y un después. Pero si nosotros profundizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es así. Es casi igual al filósofo de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? ¿Cómo es esto de que Dios creó el mundo? ¿Cuándo decidió crear el mundo? ¿En qué momento? Decide revelar su existencia al ser humano. ¿Y cuándo decidió? El inicio de nosotros, de todos. ¿Y por qué no antes? Porque, ¿Por qué no después también? ¿Por porque, qué no antes o después? porque la medida de tiempo inicia cuando crean. Bien, como dice Isaac. No hay antes y después. Porque cuando Dios crea el mundo, crea el tiempo. Antes de crear el mundo, no existía el tiempo. Por lo tanto, no podemos ni siquiera hacer la pregunta de por qué Dios no creó el mundo antes o después. Porque antes de crear el mundo no había ni antes ni después, no había tiempo. El tiempo es parte de la creación del mundo. Significa que apenas Dios decide crear el mundo, ahí existe el tiempo. Entonces, no es que lo podía crear antes o después. ¿Qué significa? Que el mundo existió, en cierto modo, siempre. Porque el tiempo no existía antes. Entonces, decir que el mundo no existía antes tampoco tiene sentido, porque no había tiempo, no había antes. Entonces, si nosotros entramos un poco más profundo en la idea, nos parecemos un poco a la idea de los filósofos que dicen que el mundo siempre existió. O decimos que sí, siempre existió, porque antes no existía el tiempo. Pero sin embargo, sigue habiendo diferencias. Según los filósofos, el mundo existe de manera obligatoria para Dios. Según nosotros, es una acción voluntaria. Una acción voluntaria. A pesar de que en la práctica no haya tanta diferencia porque no había tiempo, pero sí hay diferencia en un sentido ético. En el judaísmo muchas cosas se deciden según la consecuencia ética que tienen. Piensen conmigo, señor de la hijab. ¿Eh? ¿Cómo? Señor de la hijab, dígame. ¿Estás bien? ¿Estás como calmo? ¿Está como? ¿En mundos superiores? Ok. Mejor mundo superior que inferior. Ok. ¿Dónde estaba? ¿Cuál es la diferencia ética? Y yo digo que, a pesar de que en la práctica no haya diferencia, digo que Dios creó el mundo, o el mundo siempre existió, dijimos que en la práctica no hay diferencia, porque el tiempo igual no existía antes, así que en cierto modo puedo decir que siempre existió. Pero, ¿cuál es la diferencia ética si yo digo que la creación del mundo es una creación voluntaria, y si yo digo que la creación del mundo no es voluntaria, sino que es algo obligatorio para Dios? Así como existe Dios, existe un mundo, es algo obligatorio, es una consecuencia obligatoria. ¿Qué diferencia ética se forma a partir de esto? Si yo digo que Dios creó el mundo por decisión voluntaria, entonces ¿qué digo? Que Dios tiene ¿qué? Voluntad. Si yo digo que tiene voluntad, entonces ¿qué tiene? No. Si yo digo que alguien, ¿cuál es la diferencia entre una persona y un objeto? Que uno tiene voluntad y el otro no. Uno tiene una personalidad y el otro no. ¿Cierto? ¿Qué diferencia ética, digamos, se consecuencia
de cuando yo defino que alguien tiene una voluntad, que alguien es alguien y no un algo. Muy bien. Bien ahí. El libre albedrío. En el judaísmo, cuando nosotros decimos que Dios creó el mundo con voluntad, hay una diferencia, una consecuencia ética. Es que decimos que Dios tiene libre albedrío. Según el filósofo, la creación del mundo no es una creación que viene a partir de la voluntad, por lo tanto no viene a partir del libre albedrío de Dios. Porque ¿quién dice que tiene un libre albedrío Dios? A eso es como una máquina, como un sistema, no tiene libre albedrío. Entonces, nosotros vemos a Dios como alguien que hace las cosas desde su decisión, desde su libertad, de su libre albedrío. Eso también hace que haya una gran diferencia entre la forma de los griegos de ver el mundo y la forma de los judíos de ver el mundo. Porque una vez que vos ves a Dios y a la creación de una manera diferente, también ves a la creación y al mundo y a la persona con esa diferencia. Para que entiendan la diferencia, cuando una persona, imagínense una persona va caminando por la calle. Gershon va caminando por la calle, vamos a usarte de ejemplo, así no podés bajar la cabeza. Gershon va caminando por la calle. Y de repente hay una banana tirada en el piso, que la tiró Efraín. Gershon se resbala con la banana, se cae al piso y se rompe la cabeza. Todos nos reímos, y después pedimos perdón por habernos reído. Y después pensamos en ayudarlo. Ahora, si un griego está viendo la escena, y un judío está viendo la escena, pasan dos cosas totalmente diferentes. Si un griego ve la escena que dice, saca un cuaderno, saca un librito para escribir y dice, descubrió una regla en el universo. Cuando una persona se pisa una banana, se resbala, se cae al piso y se rompe la cabeza. Regla. Cuando un judío ve lo que pasa, dice, Dios, ¿cómo puede ser? ¿Qué hizo Gershon de malo? ¿Por qué tenía que resbalarse y romperse la cabeza? ¿Acaso no haces juicio en el mundo? ¿Acaso no sos bondadoso? ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? ¿Qué motivo tiene? ¿Acaso Gershon pecó? ¿Acaso Efraín tuvo que ser culpable de haber hecho caído y romper de la cabeza a Gershon? Entonces la diferencia es que el griego, al ver al mundo como un sistema, para él todo funciona como sistemas, como leyes. El judío también toma la idea de las leyes de los griegos, pero encuentra una personalidad atrás de las cosas, un propósito, como te gusta decir, atrás de las cosas, y un motivo y un sentido atrás de las cosas. Y eso le da un sentido al mundo, un sentido a las cosas. Porque el mundo es creado por una personalidad que tiene libre albedrío. Por lo tanto, todo lo que pasa es parte de la decisión de Dios, del libre albedrío. Y no simplemente leyes al azar que hacen que todo pierda personalidad y yo y sentido. ¿Entiende la diferencia? Entonces, esto es lo que dice Rabbi Nachman, que según los filósofos, el mundo tiene que existir. No es una cosa que se crea a partir de la voluntad libre del creador. Sigamos adelante. La cajarse en el Tzlun Nishmot Israel que María Mujrach, y Bajor Hashem Itbaraj, y Brot Taolam, Mujrach Sher Marab, y Shur Israel, que Akon y Brab y Shvileno. Dice Rabbi Nachman, sin embargo, la idea de que el mundo tiene que existir, como dicen los griegos, también es cierta. Pero, recién después de que Dios creó las almas. Una vez que Dios creó las almas de Israel, entonces el mundo tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir el mundo? Porque las almas de Israel se revela su grandeza a través del cumplimiento de las mitzvot y la Torah en un mundo. Entonces el mundo tiene que existir para las almas de Israel. Una vez que hay almas de Israel, lo que dicen los griegos es cierto. Si hay almas de Israel, pues no es obligación que el mundo exista. Pero si hay almas, entonces el mundo sí tiene que existir, para que se revele la grandeza de estas almas. Es como, por ejemplo, está escrito, escucharon una vez que dicen los sabios que si una persona hace teshuvá, no solamente se lo perdona a él, sino que se perdona a todo el mundo. Cuando una persona hace teshuvá, todo el mundo es perdonado. ¿Por qué todo el mundo es perdonado? Porque si esa persona hace teshuvá, entonces tiene motivo que siga existiendo. Pero para poder existir necesita el mundo. Así que necesita el mundo también a partir de ahora tiene un motivo para existir. Entonces hay que perdonar al mundo también para que pueda seguir existiendo para esta persona que hizo teshuvá. ¿Entienden lo que quise decir? ¿Seguro? Bueno, entonces así lo mismo acá. Una vez que las almas de Israel existen, el mundo sí tiene que ser creado, sí tiene que existir. ומצבע עתה אותם והביקורסות שלהם, שניתו כל כך לשטויותיהם ובחקילותיהם, עד שהם מבולבלים לגמרי, והם מלאים קושות וספקות אחריו יתברך, ואינם יכולים להחליט ביניהם כמה שנים העולם קיים, כי הם הולכים בחוכמות, טועים וחושבים שהעולם קיים מי יודע כמה, כל אחד עם השטות והדמיון שלו. וכל זה נמשך קודם שנעצרו לשמות ישראל, שזה היה העולם של המציאות.
רק שנאצלו לשמות ישראל, תכף וצריך השם יתברך לבלוע את העולם מסולם, כי כל העולם כולו נברא על בשביל ישראל, וכן אחת שנבראו לשמות ישראל, אז העולם ובחינת המציאות כעולם הכרח שהתקיים בשביל עם ישראל, ושם באה טעות. לאפיקורסים שחושבים שהעולם הזה, בכל אשר בואו קדמון, וכל אחד בא עם הסוג והדמיון שלו, ועל ידי ישראל עושים רצונו יתברך, וכנראה יתברך, שמשם זה נברא כל העולם והפיקתו. על ידי זה כל העולם כולו עם נפשות ישראל, והשם יתברך, שם יתברך כמו בחיי המציאות, ועושה כל העולם בחיי המציאות, ושחושבים להגיע Ok. Dice la Nachman entonces, ahora podemos entender cuál es la raíz del error de los filósofos griegos. Los filósofos griegos lo que dicen es cierto, pero es cierto solamente una vez que Hashem creó las almas. Después de que Hashem creó las almas, entonces tienen razón los griegos de que el mundo tiene que existir. La Nachman, como se dan cuenta ustedes, él hace algo que no hacen en general los rabinos. Sí. ¿Los rabinos qué hacen? Cuando los rabinos uno va y le dice, Rabino, escuché una idea de la evolución. Y dice, no son todas estupideces, ¿no? Uno se diga acá, Torah. Ya está, no me vengas con estupideces. Nachman tiene un enfoque diferente. Dice, mira, esa idea no es cierta. Pero hay que entender por qué a alguien se le puede llegar a ocurrir esa idea. Si a alguien se le puede llegar a ocurrir esa idea, porque esa idea es cierta, pero en cierto plano, en cierto enfoque. No en todos los enfoques, pero en cierto enfoque sí. Entonces la Nachman trata de entender cuál es la raíz del error. Porque el error es verdad, pero es verdad solamente desde un punto de vista. Entonces la Nachman hace lo mismo acá. Dice, lo que dicen los griegos no es cierto que el mundo tiene que existir. Pero ¿por qué piensan eso los griegos? Los griegos piensan eso porque no se dan cuenta que lo que ellos dicen es cierto una vez que Dios creó las almas. Una vez que Dios creó las almas, lo que dicen los griegos es cierto, el mundo tiene que existir sí o sí. Pero antes no. Eso es lo que dice la Nachman. Los griegos se equivocan, pero hay que entender la raíz del problema. Cuando entendés la raíz del problema, puedes saber. Lo mismo pasa con las personas, ¿sí? Lo hablamos otra vez en otras clases. Cuando uno encuentra una persona que tiene una idea que es errónea, entonces no tiene que simplemente decirle te equivocás, sos un idiota, matate. Se tiene que entender por qué él piensa así, cuál es la fuente de su error, porque el motivo que él piensa así tiene una verdad. Cuando uno puede descubrir cuál es la verdad que hay atrás del error de la persona, puede entonces redimir a esa persona y explicarle, lo que vos decís es cierto, pero desde cierto punto de vista. Hoy lo habíamos con el Bayexer, el Rambam, y decía que buscar la razón de las cosas, de la existencia de Hashem, viene por la razón, pero que cada persona tiene una manera de ver la razón de las cosas con diferentes puntos críticos, que cualquiera puede buscar el inicio del mundo, pero cualquiera va buscando a su manera lo que hasta cierto punto satisfacer su necesidad. Entonces, si la misma persona busca la existencia de Hashem y tiene su verdadero deseo, puede encontrar a través de su propia razón. Pero si busca darle un sentido maravilloso accidental, también igual lo puede encontrar. No sé si es a eso que se refiere el sanado, pero el Rambam habla justamente de este tema. El Rambam discute con Aristóteles que, según Aristóteles, el mundo tiene que existir. Y no es que Dios lo creó. Según los filósofos, siempre existió. Y el Rambam dice, nosotros los judíos creemos que no, que Dios creó el mundo. Y él dice que no hay forma en realidad de lograr, a través de la filosofía, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene que decidir entre una u otra opinión, no es decidir, sino... No. Tengo dos opiniones y yo tengo que poder decidir entre una de las dos. Inclinarse. No sé, se me va el español cuando hablo español. No hay forma de poder realmente averiguar cuál es la verdadera a través del uso de la filosofía. Ahora decía que, o sea, si una persona nadie puede decir hasta cierto punto qué pasó en la creación porque nadie estuvo ahí. Bueno, también es cierto. Pero los filósofos tratan de usar la mente para poder entender, para poder saber y sacar una conclusión. El Rambam dice que
una conclusión filosófica absoluta sobre si el mundo siempre existió o si fue creado, no se puede lograr a través del pensamiento filosófico, dice el Rambam. ¿Sí? Pero igual después él trae todo tipo de evidencias que demuestran que, según la filosofía, también el mundo tuvo que haber sido creado y no siempre existido, pero como que al final dice, igual no se puede llegar a una conclusión total. De cualquier manera, eso es a través del pensamiento filosófico, pero con la ciencia y de manera empírica hoy en día tenemos la ciencia suficientemente avanzada y sabemos que el mundo tuvo un inicio y antes no estaba. Lo que no sabemos es qué había antes que provocó ese inicio. Hay todo tipo de teorías, pero también según la ciencia hoy en día sabemos que el mundo se creó, no se creó, no es que se creó, sino que antes no estaba y ahora está, ¿sí? A diferencia de los filósofos. Ahora, o sea, hoy en día, según lo que sabemos del Big Bang, estamos más cerca de la forma de pensar de la Torá que de la filosofía antigua, pero igual no es lo mismo que la Torá, porque la Torá dice que Dios creó el mundo. Lo que la ciencia hoy en día dice no es que alguien creó el mundo, sino que antes no estaba y ahora está, pero no que alguien lo creó, así que todavía no es una evidencia de la existencia de Dios. ¿Sí que decís? Ana sí decía que el ser humano para iniciar el uso de esa razón es porque Hashem en cada uno de nosotros puso el- es la causa y la consecuencia. Que todo tiene una razón por la que suceden las cosas. Si nosotros escuchamos un sonido atrás de nosotros, volteamos y decimos quién fue, quién lo hizo. O si algo se cayó, no le damos una explicación solo. Entonces, según eso, tenemos que también concluir que el mundo también tiene alguna razón. ¿Eso es lo que decís? Sí. No todos están de acuerdo con lo que vos decís. Lo que dicen ahí, un segundo, déjame nada más terminar este tema, pero guardar lo que vas a decir, un segundo, ¿sí? Hoy en día explican que lo que vos decís en realidad es un problema de nuestras mentes. Nuestras mentes le dan propósito a las cosas, pero no significa que realmente sea cierto. Por ejemplo, un niño, por naturaleza, de chico le da propósito a las cosas. Por ejemplo, cuando hay una piedra y ve que los elefantes se rascan la espalda con la piedra, ¿qué dice? Dice, la piedra está para que se rasque el elefante. Pero la piedra está para que se rasque el elefante. No. La piedra está porque está. Pero nuestra mente acostumbra a hacer eso. Entonces, el hecho de que nuestra mente acostumbre a hacer eso no significa que tenga razón. Por eso no podemos aplicarlo a la creación del mundo. Que si hay un mundo es porque tal o para tal y tal cosa. No es obligatorio decirlo. Entiendo lo que vos decís. Es una forma de verlo, pero no gana la partida. Depende hasta qué nivel crítico llegue la persona. Hasta cierto punto se puede llegar. Hasta cierto punto tal vez no. ¿Lo compararon con Abraham? Bueno, también el tema de Abraham, que vio el mundo y llegó a la conclusión que hay un Dios. Bueno, pero eso así lo ve el Rambam, pero el Midrash en sí no dice que llegó a la conclusión que hay un Dios. El Midrash dice que Abraham se quedó preguntando y diciendo, ¿acaso no hay un creador? ¿No hay alguien? ¿No hay un dueño? Y Dios se lo reveló y le dijo, yo soy el creador, yo soy el dueño. Así que según el Midrash, Abraham no llegó a la conclusión de hoy que hay un Dios, sino que se quedó confundido. Hasta ahí llegó, hasta quedarse confundido. Y ahí Dios se le apareció. No, vos no me digas ahora lo que vas a decir porque tenías que decirme algo antes. Ahora decime lo de antes y después decirlo de después. Ya se perdió y bueno. No, lo que decía era que lo que decía que decir eso era que cada persona nace con una voluntad de reconocer que cada cosa que pasa no es por casualidad, sino que tiene Las personas tienen una tendencia a hacer eso. La pregunta es si tienen razón. Las personas tienen una tendencia a no creer que las cosas pasan por casualidad. La pregunta es si la persona tiene razón en esa tendencia que él tiene. Capaz que se equivoca. Porque no todos tampoco lo desarrollan. No todos lo desarrollan. No todos desarrollan esa tendencia. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso había que preguntarle a Freud. ¿Sigo? Sí. Bueno, una vez que explicamos toda esta idea, primero de que el mundo tiene que existir en los filósofos, según nosotros no tiene por qué existir, pero dice Rabbi Nachman que sí tiene que existir una vez que existen las almas, entonces tiene que haber mundo. ¿Sí? Entonces ahí tienen razón los griegos. ¿Okay? Entonces, ¿la persona para qué creó este mundo? La persona creó este mundo para que la persona, ¿ok?
que existe, perdón, Hashem, ¿para qué creó este mundo? Para que las almas estén en este mundo y en este mundo se conecten con Dios, se anulen a Dios. Dios hizo el mundo para O sea, que si en el mundo no las se personas. parece- Una vez que Dios creó las almas, creó un mundo para las almas. ¿Y para qué les puso las almas en el mundo? Para que en el mundo ellas se anulen al Creador. ¿Sí quiere decir? O sea, que si el mundo no se podría conectar o anular al Sí. mundo, claro. Sí. O sea, Es que el mundo necesario un necesario. mundo, es necesario un mundo para poder anularse al Creador. La pregunta ¿por qué? Ya es un tema que No, lo habría que acabo- analizarlo, pero es lo que está diciendo acá, sin explicar. Para poder conectarse con la relación de... Para poder anularse al Creador hace falta un mundo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Quién dice? Aparentemente el mundo molesta a anularse al Creador. Mejor sin mundo, ¿no? No, no, ¿No sería más fácil anularse al Creador si no habría un mundo que nos separa del Creador y nos hace que no lo porque veamos? ¿cómo saber que uno está anulado hacia el creador si primeramente no hubo algo que lo contradiera? Muy bien, entonces está bien lo que vos decís. Sí, estoy de acuerdo. La anulación tiene que venir desde uno mismo que se anula. Si no hay un mundo, no hay una existencia separada del Creador, entonces la anulación no es porque vos te anulás, sino porque estás anulado. Dios te anula. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es un acto tuyo. Entonces no hay libre albedrío. Dios quiere que las personas sientan lo mismo que siente Él. Así como Él siente que Él existe y nada hace que Él exista, sino que Él existe por sí mismo. Quiere que los seres también sientan exactamente lo mismo que Él, pero se den cuenta de la verdad y se anulen a Él. Ellos se den cuenta de que no es realmente que ellos son dioses. Si en un principio ni siquiera les das ego y les das sensación de que existen, entonces no tiene sentido ni siquiera crear todo, para eso no hacer nada. Entonces es como Solo quiero escuchar una vez. es como lo siguiente. Digamos, Dios estaba solo y todo estaba, y Él es todo, pero Él quiere compañía. La compañía son las almas. En realidad son parte de Él, pero para que para que deje de estar soledad, para que haya compañía, tiene que haber dos. Entonces crea almas que se sientan separadas y esas almas se anulan a Él y hay como una relación entre Él y la creación. Es como dice el Pasuk, Kedoshim tiyu kikadosh ani. Dice Hashem, ustedes tienen que ser santos, tienen que ser Kedoshim, sagrados, santos, no sé cómo hablar. Ustedes tienen que ser Kedoshim porque yo soy Kadosh. ¿Qué significa? Yo soy Kadosh, me siento solo. Quiero que haya más Kedoshim, así yo tengo con quien charlar. Entonces Hashem crea un mundo donde la persona se siente separada, pero la persona entonces su trabajo es anularse para poder volver a conectarse con Hashem, pero que venga desde él y no desde Hashem. Pues si viene la nación directamente desde Hashem, entonces no hay un otro. Entonces primero que haya un otro y que ese otro vuelva de vuelta a la cabeza y vuelva a hablar con aquel que lo está creando. Las dos cosas al mismo tiempo le gusta hacer. A Dios le gusta ser paradójico, ¿entendés? Que hay algo que, por un lado, no está separado, pero cree que está separado para que vuelva a dejar de sentirse separado. Es como una misma esencia con diferente existencia. Es como tratar de poner Puede ser. Spinoza dice que en realidad todo el mundo es una Es como el cuento del pollo y el existencia. huevo. Más o menos, no quiero decir que sí y no. Bueno, Más o menos hay algo así en el pensamiento hasídico, de que no hay nada más que Hashem. Es una idea medio panteísta lo que vos decís, pero en el judaísmo, ¿de qué te reís? ¿Eh? ¿Por qué te reís? De panteísta. ¿Qué? ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo dice que Dios es todo, ¿sí? Pero tiene diferentes formas, como si fuera. En realidad es todo lo mismo. Nosotros no somos panteístas, podemos no es panteísta, porque Dios también está por encima. Entonces es más panenteísta. En realidad es monoteísta, pero no quiero entrar en los detalles ahora. Pero hay parte de lo que decís. Por un lado es cierto que en realidad todo es Dios, todo es divinidad. Por otro lado, también es cierto que Dios creó un mundo que está separado de él, también es cierto. Las dos cosas son ciertas. Es la gran paradoja a la que uno trata de entender para poder conectarse con él, a pesar de que no hay nada más que él. ¿Qué decir? Por eso, todos somos partes de Hashem, pero nosotros definimos si realmente nuestra existencia la enfocamos a buscarlo. Sí. Sí, es como el cuento que cuenta sobre el Magi de Metrich. Lo cuentan sobre 17.000 Brahmanim, así que yo no estoy seguro con quién pasó de verdad.
Y tal vez si empezamos a hacer una investigación, descubrimos que el cuento en realidad es un cuento budista, zen, pero yo qué sé. Cuentan este cuento sobre el May de Mesrich, lo escuché sobre otros Rabanim también, pero cuentan que una vez su hijo fue llorando a él, y el padre del May de Mesrich le dice, ¿por qué llorás? Le dice, porque estaba jugando con mis amigos a las escondidas, y me escondí, y después de un tiempo me di cuenta que no me estaban buscando. Se fueron todos y no me estaban buscando. Me dejaron de buscar. May de Mesrich le dijo, Dios tiene la misma queja. Dios hace juegos escondidas con nosotros, se oculta. ¿Para qué? Para que lo busquemos y lo encontremos. Pero nadie lo busca al final. Se quedan todos creyendo que no es esto un juego de escondidas, sino que esta es la existencia, el juego es la verdad. ¿Entienden lo que quise decir? ¿No? Estamos diciendo acá que Dios crea el mundo y no hay nada más que Él, pero quiere que te sientas separado para que te anules a Él. ¿Sí? Entonces, por un lado, no hay nada más que Él, pero por otro lado te hace sentir que vos sí existís fuera de Él, para que vos lo busques a Él, para que vos encuentres esa verdad, de que no hay nada más que Él, para que busques vos. Entonces, ¿qué hace Dios? Está ocultando, está jugando a las escondidas, quiere que lo busquemos. Pero ¿qué hace la gente? ¿Lo busca? No siempre. A veces la gente no busca a Dios, sino que come papas fritas. Busca, pero no lo encuentra. Entonces el hijo del May de Mesrich dice, estábamos jugando a las escondidas con mis amigos, y yo me escondí, y estuve esperando que me busquen, pero al final se fueron todos y no me buscaron, me quedé sentado un montón. Muy bien. Y bueno, se escondió muy bien. Entonces me estás diciendo que ayer no tenemos nosotros la culpa, vos te escondiste demasiado bien, ¿qué crees de O nosotros? no sabemos jugar. ¿Eh? O no sabemos jugar. No, jugar, pero ayer nos dio las reglas de juego. Sí, pero se esconde Shulchan muy bien. Aruch son las reglas de juego escondidas. Muy bien. Ayer se esconde demasiado bien. Bueno, Jen, por favor, bajá un poco el nivel de ocultación, así podemos encontrar pistas. Que tiene pedacitos de pan, como Hansel y Gretel. Entonces, según esto, vamos a entender esta Mishnah de manera positiva. Dice la Mishnah, aquel que se queda despierto de noche, ¿qué significa se queda despierto de noche? Se queda despierto de noche, hablando con Hashem, en el bosque, no se va a dormir. Y Breslev, siempre les cuento que Breslev, de noche, no duermen, sino que duermen apenas se hace arbit lo más temprano y se van a dormir, se despiertan a la medianoche. Entonces, que se quede despierto de noche no es algo malo, según esto que estamos explicando. Entonces, se despierta a la noche para ir a buscar a Hashem al campo y hablar con Hashem, quedarse hablando con Hashem todo el tiempo hasta la mañana. La Medalej Badre Jejidí, aquel que va en el camino solo. No es algo malo, sino que se va a lugar y se queda solo, sin ninguna persona, sin nadie en medio del campo, para hablar solamente él con Hashem, que nadie lo moleste. Mefanel y le batalá, y él deja su corazón en la batalá, en las vanidades, pero batalá también es la palabra bitul, anulación. O sea que él anula su corazón, llega a un nivel de anulación total, a veces mitjayeb benafsho, esa persona no se hace pasible de muerte, sino que mitjayeb benafsho significa que su alma se hace mejuyaba metziut. Mejuyaba metziut es lo mismo que decíamos antes sobre el mundo, que el mundo tiene que existir. Entonces también hace su alma a su nivel de aquel que tiene que existir. Él conecta su alma con aquel que es eterno. Así con la Minaj explica esta Mishnah de manera opuesta a lo que se entiende en general. Aquel que se queda despierto de noche haciendo itbudidut, hablando con Hashem, y va solo en el camino para poder estar solo con Hashem, y su corazón lo lleva al bitul, a la anulación, entonces su alma se convierte en parte de lo eterno. ¿Terminamos? ¿Alguna pregunta? Seguimos con Humash, y nuestra clase de Humash hoy va a ser la más interesante que tuvieron en años. Porque vamos a hablar sobre los paralelos entre el judaísmo y el hinduismo. Mataste. Bueno, ahora venía a la clase también.